un poco del contexto de la cuestión de la seguridad y para ello está en línea Miguel Ángel Toma. Miguel Ángel, buen día, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. Bueno, ayer fue todo súper profesional, no quedó espacio para ningún debate al respecto del rol del Estado en el control de la calle y en el contexto de cómo comportarse frente a una manifestación, ¿no? Sí, sin duda se corrigieron los errores del miércoles anterior, ¿no? Es decir, hubo una mucho mejor disposición de toda la estructura del operativo. En primer lugar, se limitó fuertemente el ingreso a la ciudad de barras, como de hecho ocurrió el otro miércoles, que ahí ingresaban como Juan por su casa. Mm. También hubo un mejor despliegue en la zona del Congreso. No se valló el Congreso, sino que, como fue la vez pasada, sino que se cortaron los accesos mucho más lejos, de manera que se impidió que se juntara en un mismo lugar una masa lo suficientemente grande como para que se produjeran situaciones de violencia como las que vivimos, ¿no es cierto? Entonces, bueno, yo diría en síntesis una mucha mejor, digamos, disposición de la estructura de seguridad, del dispositivo de seguridad, pero hay un dato que no es menor. Ayer participaron estructuras gremiales Ujú. de la protesta. Y cuando participa una estructura gremial, de alguna manera pone ciertos límites al manejo de las militancias más violentas o más de extremo. Yo creo que también esto fue un factor que de alguna manera desde el otro lado, desde el lado de la protesta, le colocó una mayor cuota de racionalidad y cierto techo a las acciones más violentas. Yo creo que hay una combinación de estos dos elementos que me parece que es importante remarcarlo, ¿no? Sí, en definitiva, a ver, lo que se había puesto a prueba la semana pasada era el criterio del gobierno, en donde sobre todo los sectores de izquierda pujan sintiendo que tienen que encontrar un lugar para ganarle la calle a Bullrich, ¿no? Ayer, de hecho, en una de las crónicas que hacen los colegas, entrevistan a alguien que había llegado muy temprano a la zona del Congreso y dice, no, estamos acá, hace una larga perorata, y después dice, porque queremos de una vez por todas que renuncien Bullrich y Milei. La verdad que la izquierda vive delirando con la toma del Palacio de Invierno sistemáticamente, ¿no? Es una Sí, cosita. sí. La izquierda está muy deteriorada desde todo punto de vista, ¿no? Hay una crisis muy fuerte desde el punto de vista ideológico, desde la caída de la Unión Soviética por un lado, y por el otro, el hecho de que China, la gran potencia desafiante hoy de Occidente, Ujú. y de Estados Unidos en particular, si bien mantiene una estructura centralizada, política, al estilo marxista o comunista, la estructura económica está crecientemente caminando hacia un capitalismo, Ujú, ¿no? ujú. Consecuente, y en muchos casos un capitalismo de mercado. Sí, sí. Con lo cual hay una crisis ideológica profunda en las estructuras de izquierda y esto indica que cuanto mayor es la confusión, mayor es la crisis de identidad, mayor son los objetivos que se proponen como un mecanismo de mantener de alguna manera esa mística y la estructura de cuadros con las cuales se manejan. Yo creo que ese es un dato que no es menor. Yo creo también que el, la, lo que está puesto en evidencia con la actitud de las izquierdas me refiero Ujú. radicalizadas, Sí. es su absoluto desapego por la democracia. Ujú. Vos sabés que cuando alguien no puede alcanzar el poder por la vía del consenso electoral que una sociedad le otorga a un partido o a una estructura política, se ponen cada vez más duras los mecanismos de reivindicación de su propia identidad. Ujú. Entonces, ahí aparece ese extremismo que yo creo que va a ir creciendo más que en las acciones, en el relato, ¿no? Yo ayer escuchaba también en el debate dentro de la Cámara de Diputados y la posición de Del Caño y de los grupos de izquierda era realmente delirante. Ujú.
llevan a un extremo tal que si siguen por esa vía, cada vez van a tener mucha menos posibilidad, si bien ya son una minoría extrema, de poder crecer en términos democráticos, de consenso social. Por eso polarizan cada vez más su conducta y sus planteos. Pero, a ver, que ellos sean diputados es porque estamos todos fingiendo demencia. No juran por la Constitución, no respetan la bandera, no cantan el himno y cobran un sueldo del pueblo. Es una locura que esa Sí, gente ocupe una banca. bueno, pero vos sabés cómo son las izquierdas en América Latina. Sí, sí. Realmente son de una enorme hipocresía y de una enorme contradicción. Se montan en general por los errores de los gobiernos democráticamente elegidos y tratan de sacar ese pedacito, ¿no? Sí. Que supone la existencia de bronca extrema que hay en algunos sectores de la sociedad, comprensible por otro lado. Y como no encuentran esos sectores en las expresiones más democráticas una expectativa de solución a su situación, y bueno, terminan marginalmente votando a estos sectores, que como vos bien decís, son de una enorme hipocresía. Sí, sí. Quería pedirte tu lectura de lo que está ocurriendo con la presidencia Trump visto desde el interés continental, aunque esto afecta, su conducta afecta al interés global, teniendo en cuenta que Argentina ha, bueno, recuperado la relación, lo había hecho con el gobierno de Biden y está inmersa en un proyecto de rearme con fuerte apoyo norteamericano. Mira, yo creo que respecto de América Latina en general, el gobierno de Trump ha hecho una señal que me parece importante. La definición de las dos personas claves en las relaciones exteriores y en las relaciones de Estados Unidos con América Latina son dos hombres que conocen muy bien América Latina y además de origen latino, ¿no? Marco Rubio y Claver Carone. Ambos realmente conocen muy bien la realidad latinoamericana. Este no es un dato menor. En segundo lugar, Estados Unidos a nivel continental, internacional, está enfrentando el desafío de China. Consecuentemente, hay que entender toda la política exterior de Estados Unidos en virtud de esta contradicción. ¿Qué quiero decir con esto? Y que muchas veces no se entiende por qué Trump está buscando una distensión con Rusia, porque implica, digamos, lo que explica la actitud de buscar la paz con Ucrania. Muchos plantean, bueno, es una traición con Ucrania. No, hay que entenderlo desde el pragmatismo de las relaciones internacionales, donde no hay amigos permanentes, sino intereses permanentes. Y Estados Unidos está tratando de desenganchar, sin duda, a Rusia de China, con la cual hoy Rusia tiene una dependencia importante, para poder terminar con el conflicto, disminuir los gastos de la OTAN, ahí es donde reacciona el resto de Europa, y además, al serenar la situación en Europa por una paz que pueda lograrse en el conflicto de Ucrania, esto le va a permitir a Estados Unidos centrarse en el conflicto de Medio Oriente, que es ahí sí donde está jugando muy fuerte. Muy fuerte lo hemos visto recientemente por el bombardeo que ha hecho Estados Unidos a los hutíes que operan en Yemen. Y en el fondo, detrás de todo esto, Estados Unidos tiene muy claro que está Irán y que obviamente el apoyo a Israel, que es irrestricto por parte de Estados Unidos, implica necesariamente terminar con la amenaza de Irán, que es el factor permanente que desestabiliza Medio Oriente a través de sus proxies y también a través directamente. Irán ha atacado a Israel con ocasión del conflicto en el sur del Líbano, ¿no? Con Hezbollah. De manera que este me parece que es el contexto en el que hay que enmarcar la política de Estados Unidos. Luego viene el problema económico. Ahí sí es donde hay la confrontación central con China. Y a mí me parece que en ese sentido algunas medidas de Trump realmente pueden afectarlo. De hecho, lo están haciendo. En el caso concreto de ponerle aranceles al aluminio y al hierro, o al acero, perdón. Sí, sí. Eso sí
nos afecta. Bueno, habrá que ver cómo el gobierno de Milei también es capaz de utilizar ese alineamiento con Estados Unidos tan fuerte y tan marcado, e incluso la relación personal que pareciera haber entre Javier Milei y Trump, habrá que ver si eso permite reducir o hacer más marginal el daño que medidas generales que toma Estados Unidos en el plano económico pueden ser neutralizadas, por lo menos en parte, respecto de la Argentina. Sí, sí. Bueno, es todo un escenario. De cualquier manera, me permito decir, tengo que decirlo porque lo digo ante la audiencia, así que creo que Hitler lo trató mejor a Chamberlain que lo que Trump y su gente trataron a Zelensky, ¿no? Hay cosas, me parece que no hay lógica real política que las pueda tapar, pero bueno. Pero perdón, no escuché porque tuvo una interferencia. No, te decía que creo que Hitler lo trató mejor a Chamberlain que lo que Trump lo trató a Zelensky. Bueno, no. A ver, yo no estoy justificando las relaciones personales, no. Estoy tratando de colocar esto sí. en un contexto. ¿Sabes qué? A mí me parece además que Trump tiene un estilo que realmente a mí no del todo no me gusta, un estilo personal, pero eso no nos puede sacar la mirada de la cuestión de fondo, estructural y estratégica. Nos gustaría que evidentemente quienes conducen el mundo, y Trump es uno de ellos, tuviera conductas más más civilizadas, más educadas, ¿no? Sí, por supuesto. Pero no, el árbol no nos tiene que tapar el bosque en la comprensión y la identificación no solo de los conflictos, sino del modo en que se van resolviendo. Y cómo, esto es muy importante, ¿sabes por qué? Porque en la medida en que entendamos bien cómo se está dando esta dinámica, vamos a poder enfrentar y colocar a la Argentina, o los que la conducen, obviamente, el gobierno, de una manera mucho más eficiente en términos de nuestra propia conveniencia. Yo me temo que a veces por parte del gobierno hay cierta ingenuidad o cierto continuismo, digamos, en determinadas conductas de alineamiento automático que no necesariamente van a redundar en un beneficio como el gobierno espera. Entonces yo tengo la expectativa de que se genere una visión y acciones un poco más pragmáticas que las que en algunas situaciones estamos verificando. Gracias por tu tiempo y la ilustración sobre estos temas, Miguel Ángel. Que tengas un buen día, muy amable. Igualmente para vos, un abrazo. Igualmente. Bueno, este era Miguel Ángel Toma. Hablamos de estos temas.